Buenos días, mi nombre es Adriana Arias Barreto. A continuación voy a presentar el tema de sepsis para la materia de fisiopatología aplicada 3. Comenzando, vamos a decir qué es la. Decimos entonces que la sepsis se va a definir como una situación clínico-metabólica en la que se va a dar un elevado riesgo de mortalidad para el paciente crítico y se va a correr el riesgo de desarrollar una falla múltiple de órganos, también conocida como FOM, y va a dar como resultado a agresivas acciones terapéuticas que preservan la vida del enfermo. En este caso podemos ver un poquito de la fisiopatología en esta imagen acerca del choque séptico. Ahora bien, en cuanto a qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, decimos que es una afección grave en la que se va a inflamar todo el cuerpo y la causa de este síndrome principalmente va a ser una infección, un traumatismo, una cirugía, una isquemia o ciertas afecciones como un trastorno autoinmunitario o una pancreatitis. Ahora bien, vamos a mencionar 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar una sepsis, en este caso comenzando por el número 1, que sería una temperatura mayor a 38 grados centígrados o 100,4 grados Fahrenheit o menor a 36 grados centígrados. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 latidos por minuto, un recuento de leucocitos mayor a 12 microgramos por decilitro o mayor al 10% de formas inmaduras en banda. Un edema significativo o balance positivo mayor a 20 mililitros sobre kilogramos en 24 horas. Una hiperglucemia que se traduce a una glucosa en sangre mayor a 120 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes. Un número de leucocitos normal con mayor del 10% de formas inmaduras. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal y una saturación de sangre venosa mixta mayor al 70% y un índice cardíaco mayor a 3.5 latidos por minuto. Ahora vamos a mencionar las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Comenzando por la fase EBB, que también se va a conocer como una fase de hipometabolismo o choque, misma que se caracteriza por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Y los cambios que se van a observar en esta fase se deben a la intensa actividad simpática que provoca una caída del gasto cardíaco y posteriormente desencadena una disminución del transporte y consumo de oxígeno. Asimismo, el gasto energético y temperatura corporal, lo cual provoca un aumento de concentraciones sanguíneas de glucosa, lactato y ácidos grasos libres. Ahora bien, la fase flow, que se va a conocer también como fase de hipermetabolismo y se desarrolla en el periodo de posreanimación, posterior a que se alcanza la estabilidad hemodinámica y se va a tener una correcta saturación tisular de oxígeno y también va a existir una fase de estado hipermetabólica que se da por un aumento del gasto energético y con ello el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Asimismo, se reporta que el gasto energético alcanza un pico entre 3 a 4 días posteriores ocurrido el trauma y después va a disminuir de manera progresiva. Tenemos la incógnita de cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis. Bueno, pues decimos que en el 10º día se va a mantener un gasto energético elevado de entre 1.5 hasta 2 veces sobre el estado basal del individuo y esto se va a soler observar con diversos aumentos mayores en dependencias del tipo y gravedad del estrés y también la intensidad metabólica que se va a encontrar en relación con la injuria y la cantidad de mediadores inflamatorios activados. Ahora, ¿qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, decimos que cuando hay una perpetuación del CIRS como consecuencia de complicaciones que aparecen en el paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de factores causales que causan a esta falla orgánica.
Asimismo, se va a deprimir la glucogénesis hepática y se va a presentar o se puede presentar hipoglucemia, aumento en la concentración sanguínea de ácido láctico y también se va a disminuir la capacidad de sintetizar proteína en el hígado. Número 7. Tenemos las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple, comenzando porque se va a deprimir la glucogénesis hepática causando hipoglucemia, se va a aumentar la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica, se va a disminuir la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, el aporte de oxígeno de proteínas en esta etapa solo va a contribuir a que se incremente la producción hepática de urea. También se va a observar una disminución en la captación hepática como en la oxidación de la grasa. Se va a tener una disminución del aclaramiento sérico en los triglicéridos. Se puede producir hipertrigliceridemia. Se va a reducir una tasa de cetogénesis. La lipólisis se va a incrementar y también se va a tener un aumento del cociente respiratorio. Ahora nos cuestionamos cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis. Bueno, pues es importante que este soporte metabólico y nutricional forme parte de las medidas de tratamiento del paciente séptico, pues aunque no se haya demostrado que mejore la supervivencia o se prevengan complicaciones de la misma, puede provocar diversos beneficios. En este caso se escasean las evidencias sobre los beneficios y efectividad del soporte nutricional en la sepsis, aunque también en muchas recomendaciones avanzadas se basan en observaciones hechas en pacientes gravemente enfermos que atraviesan por afecciones de diversos orígenes. Asimismo, los resultados de diversos estudios multicéntricos se condujeron con propósitos, pero también fueron contradictorios. Finalmente decimos que se hace necesario que se desglosen las diversas evidencias contenidas en la guía Sobreviviendo a la sepsis respecto de la sepsis en el paciente y contrastarlas con otras guías que se disponen igualmente. Asimismo, recordemos que esta guía de Sobreviviendo a la sepsis es una fuente más difundida a nivel mundial sobre el tratamiento de la sepsis, por lo cual es importante este soporte nutricional. Punto número 9, tenemos que en particular cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis. Bueno, pues la función principal es que se va a asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera lograr la prevención de translocación bacteriana que en muchos de los pacientes va a provocar una disfunción orgánica y asimismo algunos beneficios que se han encontrado de esta práctica sobre objetivos secundarios como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, el acortamiento de la duración de la ventilación mecánica e incluso la disminución de los días de internación en la unidad de cuidados intensivos, que es la UCI. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Bueno, pues decimos que es importante mencionar que va a existir un riesgo a considerar en pacientes con sepsis, pues se tiene el riesgo de isquemia y cuando se inicia la nutrición enteral, sobre todo si se está inestable hemodinámicamente, además de que se debe considerar la variabilidad biológica encontrada en los pacientes que sirvieron como controles y aquellos en los que se intervinieron en cada uno de los estudios que se han realizado hasta el momento, por lo que como tal no tenemos una respuesta concreta de la intervención de este tipo de nutrición en pacientes con sepsis. Ahora, un cuestionamiento importante es, ¿nutrición completa o trófica? ¿Cuál? Bueno, pues decimos que en cuanto a la nutrición enteral, va a ser con objetivos energéticos de un 60 a un 70% de los requerimientos estimados o la nutrición entérica trófica con aportes limitados hasta de 500 kilocalorías día por día será la mejor estrategia nutricional, a menos de que en esta primera semana de evolución de sepsis grave y el choque séptico, aunque también es importante mencionar que el tope energético de este tipo de nutrición se va a derivar de resultados de 2 estudios de implementación que contemplaron un rango de entre 240 a 480 kilocalorías por día, señalando así entonces que estas estrategias no van a excluir el avance en las metas energéticas, pero también debemos comprobar la tolerancia del paciente. Siendo igual de importante mencionar que cuando se aplicó la nutrición enteral con los requerimientos energéticos que aparentemente necesitaba el paciente, se presentaron ciertos efectos secundarios como diarrea, entre otros. Por lo que decimos entonces que la nutrición trófica será la ideal para este tipo de pacientes. Ahora bien, en cuanto a cuál es la función de la nutrición parenteral y si es recomendable,
Decimos que, bueno, después de la realización de diversos estudios, no se ha llegado como tal a una evidencia directa que pueda respaldar ni siquiera los beneficios ni los daños en cuanto a la nutrición enteral en un lapso de las primeras 48 horas posteriores a cuando se diagnostica sepsis en un paciente. Pero también se tiene que mencionar que la mayoría de esta evidencia, bueno, se ha encontrado en pacientes asistidos posteriores a una cirugía importante, traumatismos y o grandes quemaduras. Aunque también tenemos un metaanálisis en el que se encontraron sugerencias de que la nutrición parenteral puede ser mejor que en la instalación tardía de la nutrición enteral, puesto que esta última, bueno, nos va a traer tasas elevadas de complicaciones gastrointestinales como diarrea, aunque en conclusión decimos que no es necesaria si se cubren las necesidades del paciente inicialmente con la nutrición enteral. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas? Bueno, por los aportes de estos macronutrientes decimos que un porcentaje de carbohidratos se va a tener de un 50 a un 60% y un gramaje de 5 a 6 gramos por kilogramos por día. Ahora los lípidos de un 20 a 30%, siendo un gramaje de 1 a 2 gramos por kilogramo por día. Y finalmente las proteínas que van de un 15 a un 25%, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos por día. Siendo que, como lo mencionamos anteriormente, si el paciente lo permite, lo ideal es que se aplique la nutrición enteral. Y bueno, esto ha sido todo por la parte de la presentación del tema de sepsis. Repito mi nombre, Adriana Arias Barreto, y agradezco mucho la atención.